Bueno, como os comenté, vamos a intentar en este vídeo asimilar los conceptos básicos sobre la programación orientada a objetos, empezando por la definición de clase, diseñar una clase, sus atributos, sus métodos, eh, los set, los get, el método toString y un par de métodos muy interesantes que es que no hemos comentado en clase, que es el HANScode y el equal, ¿no? Que lo vamos a implementar siempre por defecto. Luego intentaremos aclarar también otras cuestiones que hemos visto sobre herencia, eh, clases abstractas y métodos abstractos, ¿vale? Esto lo vamos a hacer pues, intentando implementar este diagrama de clase, que es el que os propuse en clase, ¿vale? Partimos de una clase, persona, con unos atributos básicos que veremos, pues simplemente vamos a poner muy poquitos, ¿vale? Nombre, edad, por ejemplo, y poco más. Luego tenemos aquí la clase alumno, que va a ser una clase abstracta, o sea, va a ser una clase de la cual yo no voy a poder instanciar objetos y que va a heredar de la clase persona, ¿no? A la que podemos agregarle, por ejemplo, pues un atributo nuevo o un método nuevo que podría ser un atributo que podría ser el curso en el que se matricula y un método que es el de matricular. Y a partir de ahí, a partir de esta clase, pues diseñaremos tres clases que son realmente con las que iríamos a trabajar, que van a heredar de esta clase abstracta, alumno, que sería alumno de secundaria, alumno de ciclo y alumno extranjero. Y para comprender el concepto de interfaz, ¿vale? En el alumno de ciclo extranjero implementaremos una interfaz que le hemos llamado extracomunitario. Esta clase es la que vamos a utilizar para gestionar los distintos objetos. Básicamente lo que va a contener es un array list y esta clase sería pues en la que desarrollamos el proyecto, donde tendríamos el método main, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar por la clase de persona. Bueno, nos vamos a nuestro entorno, vamos a crear un proyecto. Vamos a ponerle pues estudio programación orientada a objetos. Java estudio programación orientada a objetos. Vale. Y estamos aquí. Bueno. Aquí estamos en la clase principal, que es en la que se va a desarrollar la aplicación. Y lo que tenemos es que ir definiendo las distintas clases que hemos visto. Le damos a botón derecho. Un segundito. Bueno, como decíamos, nos vamos aquí al paquete estudio programación orientada a objetos y le decimos nueva clase, ¿vale? Y le hemos llamado persona. Bien, la clase persona, simplemente vamos a ponerle un par de atributos, que va a ser, vamos a ponerlo privado, ya lo hemos comentado en clase, los atributos de una clase por regla general son privados, para que el usuario de la clase no pueda acceder directamente a las propiedades y lo tenga que hacer a través de los métodos set y get. Y esto, acordaros, lo que me permitía es, antes de hacer una asignación o que me devuelva el valor de un atributo, pues hacer comprobaciones. Pues simplemente vamos a poner aquí string, string nombre, string, hemos dicho privado, private, string nombre y private, vamos a ponerlo entero, edad, punto y coma. ¿De acuerdo? El constructor, los métodos set, los métodos get, en vez de tener que teclearlo, acordaros que podemos darle botón derecho
insertar código, le decimos que queremos insertar constructor, ¿vale? Y en el constructor queremos incluir tanto el nombre como la edad, ¿vale? Y lo generamos. Constructor vamos a incluir el nombre y la edad. También podemos declarar, ¿vale? Pues a veces pues, es interesante declarar un constructor vacío. Podríamos poner aquí public persona y simplemente, ¿vale? No hacemos nada. O por defecto podríamos coger y decir que cuando declaremos el constructor vacío, this, acordar la palabra reservada this, nombre, pues lo declaramos comilla, comilla, por ejemplo. Y edad, pues la ponemos, por ejemplo, a 0. Punto y coma. Ese va a ser nuestro constructor vacío. ¿Vale? Y aquí tendríamos el constructor que recibe nombre, recibe edad, y lo que hace es, pues, precisamente hacer esa asignación. Vale. Decíamos que tenemos que declarar nuestros métodos set y get. Botón derecho, insertar código, getter y setter. Y queremos incluir, pues en este caso en principio los dos, el set y el get. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí la clase persona, que tiene unos atributos, nombre y edad, un par de constructores, uno vacío, otro que recibe nombre y edad, y los métodos get y los métodos set. ¿Vale? Bien. Para que veamos un poco la importancia de los métodos set y get para poder controlar la asignación a los atributos, vamos a hacer una cosa. En vez de en el constructor hacer la asignación directamente, pues esa asignación la vamos a hacer precisamente a través del método set, ¿vale? Vamos a quitar de aquí esta línea y simplemente vamos a poner set nombre, ¿vale? En el constructor, cuando yo le mande nombre, en vez de hacer la asignación directa, lo vamos a hacer a través del método set. ¿Y qué podemos hacer aquí en el método set? Pues lo que podemos hacer es controlar, por ejemplo, que nombre no puede estar vacío. Y además vamos a hacerlo utilizando excepciones, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Vamos a crear aquí, ¿vale? Como es de prueba, aquí mismo, vamos a crear una clase, class, que la vamos a llamar error exception alumno o persona, exception persona, ¿vale? Extend, que hereda de exception, ¿de acuerdo? De la clase exception, ¿vale? Aquí en la clase que va a generar en la clase que vamos a llamar cuando lancemos el error, simplemente lo que teníamos que poner era el constructor. Le damos a insertar código, constructor, perdón, un segundito. Bueno, la clase de exception, acordaros, lo único que tenemos es que agregar un constructor, insertamos el código, constructor, y simplemente vamos a agregar este constructor, ¿vale? Un constructor que recibe una cadena, ¿vale? Vamos a ponerle, en vez de string, msg de mensaje, msg de mensaje, ¿vale? Super lo que hace es una llamada al constructor de la superclase, o sea, de la clase de la que estamos heredando, que es la clase exception.
Entonces, lo que hacemos aquí es que le estamos mandando este parámetro al constructor de esta clase. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos controlar que nombre no fuese vacío, pues preguntaríamos if nombre punto equals comilla, comilla, si es vacío, lo que vamos a hacer es lanzar una excepción, ¿vale? Nuestra excepción se llamaba exception persona, throw new, exception persona. Y le mandamos el mensaje, que en este caso pues podría ser pues el nombre no puede estar vacío. Aquí lo que me está diciendo es que si estamos lanzando una excepción, pues tenemos o que controlarla o que lanzarla hacia arriba, ¿vale? Y lo que hacemos es añadir aquí, lanzar hacia arriba la excepción. Como hemos llamado al método set desde el constructor, bueno, pues aquí igualmente tenemos que lanzar esta excepción hacia arriba o controlarla ahí. Nosotros la vamos a lanzar hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comprobar esto. Si yo ahora me voy al main y declaramos persona nueva persona igual a new persona y le mandábamos, el constructor teníamos que mandarle nombre y edad. $14, ¿vale? Bueno, hemos declarado un objeto de tipo persona. Aquí veis que ¿qué me está diciendo? Pues aunque yo no sepa que este objeto tiene un método que lanza excepciones, pues aquí me está diciendo que este objeto va a lanzar una excepción de tipo persona, ¿no? Exception persona que le hemos llamado. Y me obliga, pues lo que decíamos, o a controlarla o a lanzarla hacia arriba. Como estamos en el main, la vamos a controlar aquí. Tricate. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos mostrar el error, el mensaje de error. Aquí ponemos el objeto que se ha creado, lo tenemos almacenado aquí en esta variable que se llama x. Pues si yo pongo x.get mensaje, o si quiero que me aparezca, bueno, que el mensaje, si quiero que me aparezca en rojo en vez de system.out, pues pondríamos error. Vale, vamos a comprobar. Aquí en principio no va a hacer nada. Aquí no va a hacer absolutamente nada. Simplemente se va a crear el objeto y como le estamos mandando Pepe, que no es una cadena vacía, pues nada. No se lanzará el error. Ejecutamos. Bueno, se ha ejecutado. ¿Vale? No me ha lanzado ningún error. Si aquí ahora ponemos Pepe, en vez de Pepe mandamos al constructor una cadena vacía, pues me dice que el nombre, veis aquí, el nombre no puede estar vacío. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso es tan importante utilizar los métodos set y los métodos get. ¿Y qué es lo que hago entonces ahora? Porque aquí me sale un mensaje. Bueno, pues si yo tengo que crear este objeto y crearlo adecuadamente, pues este trozo de código que está aquí,
pues tendrá que estar encerrado dentro de un do while, de tal manera que cuando me lanza la excepción me vuelva a preguntar, a pedir el nombre y la edad para crear el objeto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora a otra cosa. Bueno, vamos ahora a pasar a la clase alumno, ¿no? Que hemos dicho que es una clase de tipo abstracto, ¿vale? Pues nos vamos aquí, nueva clase, y la hemos llamado alumno. Vale. Perdón, un segundito. Alumno que hereda de la clase persona, ¿vale? Bueno, lo primero es agregar el constructor, ¿vale? El constructor, que podemos agregar un constructor vacío, igual que teníamos antes, ¿vale? Los dos. Y el constructor que tenía, que le mandábamos el nombre y la edad, ¿no? Vamos a agregar este constructor. Y veis que lo que me pone es, de nuevo, la palabra reservada super, que lo que hace es llamar a la clase de la que está heredando persona y mandarle estos atributos. El constructor realmente, donde lo tenemos definidos en la clase persona. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es llamar al constructor de la superclase o de la clase que estamos heredando. Vale. Nosotros aquí simplemente lo que vamos a agregar a la clase alumno es un atributo nuevo de tipo cadena que se va a llamar curso, que es el curso en el que estará matriculado. Vamos a agregar el método set y get, ¿vale? Vamos a agregar el método, uy, ¿qué pasa aquí? Insertar código. Ahí está, ¿vale? Y aquí tenemos el get, que me va a devolver el curso en el que esté matriculado, y el set, que cuando yo le asigne el curso, pues se lo asigna el atributo curso. Y vamos a poner un método que va a ser un método abstracto, porque vamos a suponer que el método de matriculación es distinto pues para un alumno de secundaria que de ciclos o un alumno extranjero que venga. Entonces, lo que queremos es que cuando declaremos un objeto de tipo alumno de ciclo o de secundaria, el método de matriculación me obligue a redefinirlo, ¿vale? No sea un método de matriculación por defecto y tenga que redefinirlo para cada uno de los objetos, ¿vale? Entonces, este método, por lo tanto, lo vamos a crear abstracto. Vale. El método set, en vez de público, lo vamos a poner privado, ¿vale? Para que no se le pueda hacer la asignación directamente al curso. Y lo que vamos a poner es public abstract void matricular, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a crear un método abstracto que se llama matricular y que tiene que recibir una cadena que es el curso. Y luego, pues ahí dentro de ese método haremos pues lo que corresponda para matricular al alumno y hacerle la asignación del curso con el atributo curso que hemos puesto aquí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos declarado, ya hemos construido la clase alumno. ¿Vale? Bueno, ya tenemos definida la clase alumno, ¿no? Que hemos dicho que es abstracta, etcétera, etcétera. Vale, he hecho aquí un pequeño cambio en el set, en vez de private, lo he puesto protect.
¿Qué diferencia entre private y protect? Private, acordaros, simplemente desde la clase principal yo no voy a poder acceder a este método. Es privado de la clase. Pero si lo dejo privado, no voy a poder acceder a este método desde una clase que herede de esta. Y en este caso yo quiero acceder al método set desde las clases que hereden de esta. Sigo queriendo que no se vea desde la clase principal, pero sí quiero acceder desde la clase que hereden de alumnos, ¿vale? Para ir un poquito más rápido y que no se haga tan largo el vídeo, he definido ya la clase alumno de secundaria, ¿vale? Aquí la tenéis. Si queréis ahora copiarla, pues dais una pausa al vídeo y la copiáis. Cuando defino la clase alumno de secundaria diciéndole que hereda de alumno, lo primero que me sale es que tengo que implementar los métodos abstractos y me obliga a implementar el método abstracto que era matricular, ¿no? Bueno, pues bueno, pues le doy y ya me sale el método en el código. He declarado un atributo nuevo que se llama expediente. Y en el método matricular, en este caso, a un alumno de secundaria, pues lo que hago simplemente es accedo o asigno al atributo curso el curso que me están mandando. Ahora sí puedo acceder al método set. Si hubiera comprobar que si la clase alumno, el método set en vez de ser protect es privado, veréis que no podéis ver este método, no podríamos acceder. Aquí simplemente genero un número aleatorio entre 0 y 10.000 y se lo asigno a el atributo número de expediente, ¿vale? No hacemos más nada. El método get del número de expediente que me lo devuelve y el método set que es privado, ¿vale? Un método set que es privado para que no puedan asignar el número de expediente desde el código principal, sino que lo tenemos que hacer a través de del método matricular. ¿De acuerdo? Bueno, parar el vídeo, escribir el código, probar las cositas que hemos comentado, ¿vale? Y ahora luego pues continuar. Lo que voy a hacer ahora acto seguido es declarar la clase alumno de ciclo, que va a heredar de alumno y tendrá alguna pequeña diferencia respecto a alumno de secundaria. Y luego implementaremos la clase alumno extranjero, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí alumno de ciclo definido. En primer lugar, comentaros que he hecho un cambio. Si os acordáis, en alumno de secundaria habíamos definido un atributo que era número de expediente. Teníamos aquí su set, su get y en matricular le asignábamos el número de expediente. Claro, eso tendría que volver a repetirlo en alumno ciclo. Estamos repitiendo código aquí en dos clases que hacen lo mismo. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo he pasado a la clase de la que heredan, ¿no? He puesto aquí el atributo número de expediente y su set y su get, ¿vale? De esa manera no tengo que estar repitiendo lo mismo en estas dos clases, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues fijaros que simple queda la clase alumno de secundaria, ¿no? El constructor que recibe pues el nombre y la edad, el super que hace referencia al constructor de la superclase y el método simplemente matricular, asignamos el curso y un número de expediente. Alumno de ciclo, pues veis que lo mismo, exactamente lo mismo. Sobreescribo el método matricular, que de momento es exactamente igual. Aquí podría haber alguna diferencia en el método matricular. Podría haber alguna diferencia, en este caso es exactamente igual que el del alumno de secundaria. En el caso del alumno extranjero, pues aquí en el método matricular, pues podríamos hacer una llamada a un método, pues por ejemplo para comprobar pues, los estudios con los que viene, ¿no? Y aquí simplemente en alumno de ciclo lo que hemos agregado es un método que se llama realizar práctica, que lo diferencia del de secundaria, ¿vale? Vamos a definir el alumno extranjero y que va a heredar de alumno, pero vamos a hacer que implemente una interfaz. Esa era la forma que tiene Java de simular lo que era la herencia múltiple, ¿vale? Y en esa interfaz, pues lo que nos va a obligar es a implementar algunos métodos, que nosotros lo que vamos a poner es un método que comprobaría pues la titulación de ese alumno que viene a estudiar a nuestro país, ¿vale?
Bueno, vamos a implementar la clase alumno ciclo extranjero, ¿vale? Fijaros, lo primero que he hecho ha sido definir, ¿dónde lo he puesto? Alumno estudio, alumno ciclo, estudio extracomunitario, ¿vale? Lo que he hecho es definir no una clase, sino una interfaz. Public, interfaz extracomunitario, que lo único que tiene es un método que he llamado convalida estudio. Veis que el método no está definido. En las interfaces simplemente lo que hay que poner es la declaración del método. Convalida estudio. Vale. Nos vamos a alumno ciclo extranjero y lo primero que le decimos es que hereda de la clase alumno. ¿Vale? Pero ahora además le decimos que implementa la interfaz extracomunitaria. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, aquí me salen varias cosas. Lo primero me dice que hay que implementar los métodos abstractos. Le damos y me sale el método matricular, que era un método abstracto que viene de la clase alumno. Y también me viene que tengo que implementar el método convalida estudios, que viene de extracomunitario. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que me sigue diciendo es que hay que implementar el constructor. Insertamos código, el constructor. ¿Vale? Aquí tenemos el constructor, nombre, edad y el super que hace la llamada al constructor de la superclase. Bueno, pues nada, simplemente ya tenemos nuestro alumno de ciclo extranjero, que la única diferencia que tiene con el alumno de ciclo es que tenemos que convalidarle sus estudios. ¿De acuerdo? Bueno, pues poco más. Ahora ya lo que deberemos hacer es irnos a lo que vamos a hacer luego. De momento vamos a finalizar el vídeo para que no sea demasiado largo. Y en el siguiente lo que vamos a hacer es en el main simplemente pues declarar algunos objetos de las distintas clases y vamos a estudiar algún método algún método nuevo que tendremos que implementar en las clases, la mayoría de ellas, que son el método toString y el hashcode y el equal, ¿vale? Que van a ser fundamentales para determinadas tareas. Bueno, ¿qué tenéis que hacer? Ir parando el vídeo, ir desarrollando las clases, parando, asimilando, o vais al main, declaráis un objeto, comprobáis que efectivamente hereda los atributos y los métodos de la clase superior y bueno, asimilar todo este tipo de conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que de momento lo vamos a dejar. En el siguiente vídeo que haremos a continuación, lo que vamos a hacer es eso. eh, Irnos a la clase principal, al main, declarar algunos objetos y bueno, agregarlo a algunas raíles y demás para probar algunas cosillas nuevas. ¿Vale? Venga, hasta luego.